Televisa presenta Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. El origen de la civilización romana. La civilización romana surgió a lo largo de un proceso que duró cientos de años. En el siglo VIII a.C., la región sobre la que se construyó Roma, en el Lacio, era un lugar favorable al tránsito, pues se ubicaba junto al río Tíber, que atravesaba buena parte de los territorios habitados de Italia y desembocaba en el mar Tirreno. Los primeros pobladores del Lacio fueron grupos itálicos, como los sabinos y los latinos. También se asentaron en la zona grupos etruscos, provenientes de la Toscana al norte. Según la leyenda romana, que ofrece una narración mitológica del origen, la ciudad de Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C., quienes luego de nacer habían sido abandonados por su padre en el río Tíber, pero lograron sobrevivir amamantados por una loba. Ya adultos, los hermanos decidieron fundar una nueva ciudad, pero tuvieron una nueva pelea. Luego de discrepar la colina sobre la que debían elegir, Rómulo mató a Remo y fundó la ciudad de Roma, sobre el monte Palatino, y se convirtió en su primer rey. La forma del gobierno en Roma. Los historiadores reconocen tres etapas de la historia del gobierno romano. La época de la República Romana fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización. Expuso las bases del derecho humano, del derecho romano, que legislaba sobre el derecho privado y las separaciones de poderes, afianzados algunos como el Senado y sólido posterior institución del imperio. Las tres etapas de la historia de la antigüedad romana, según sus formas de gobernar, la monarquía desde 753 a.C. hasta 5009 a.C. En este periodo el gobierno de la ciudad estaba en Roma. Estábamos a cargo de ancianos según la tradición recogida en obras romanos posteriores. Hubo 7 reyes, los primeros 4 de origen latino y sabino, de la zona del Lacio, y los últimos 3 del origen etrusco y de la zona de los toscanos. Los historiadores consideran que este tipo de listas contiene elementos legendarios, como la institución del militar Rómulo en la posición del rey primero. De todas se reconoce la influencia austriaca en la forma del Estado. La republicación desde 509 a.C. hasta el 27 a.C. fue Paudoacio, el soberbio del gobierno, pasó a estar a cargo de altos magistrados, electivos como los consueles y licenciados, compuesto inicialmente por patricios y luego también por viluellos, que además tenían presentación en cargo del tribunal de la plebe. La otra institución importante del gobierno repúblico fue el ejercicio en esta época romana. Hizo y logró
subordinación de los diversos pueblos que habitan en Península Itálica como los etruscos. Luego le enfrentó a carga un imperio del norte de África, fundando por poblaciones fenómenas fénicas durante casi 120 años, entre 264 a.C. y 146 a.C. Y cuando Roma finalmente triunfó, se convirtió en la frontera de la República Romana y venció en una guerra civil, pero fue asesinada en el año 44 a.C. A su muerte desató otro conflicto por el poder entre Marco Antonio y Octavio, sobrino nieto de Julio César, quien triunfó en instauro del imperio. El imperio desde el 27 a.C. hasta el 476 a.C. fue el imperio caracterizado por un gobierno universal y autocrático. En el poder se residía en las personas del imperio, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes. Octavio, que adoptó el nombre de Augusto, fue el primer emperador de Roma desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo. Estableció cierta paz y estabilidad interna conocida como Paz Augusta, que duró alrededor de 200 años, aunque continuarán los enfrentamientos fronterizos. La economía romana. La economía de la civilización romana se basaba en la actividad agrícola, la ganadería y el comercio. La agricultura y el trabajo doméstico dependían de una amplia disponibilidad de esclavos, que eran comprados o capturados en guerras y eran considerados propiedad de sus amos. La sociedad romana se dividía mayoritariamente en dos grupos bien diferenciados. Los patricios eran el grupo privilegiado constituido por un grupo minoritario de familias nobles tradicionales que remontaban sus orígenes a la fundación de Roma. Eran ciudadanos romanos de pleno derecho y ocupaban los más altos cargos políticos y militares. Al comienzo controlaban también el Senado, aunque luego se incorporaron a este representantes de los plebeyos. Los plebeyos eran la mayor parte de la población y podían ser pequeños propietarios de tierras, comerciantes, artesanos o campesinos. Algunos eran clientes de algún sistema o cambio, de algún patricio del que recibían protección o medias de existencia a cambio de trabajar sus tierras y de apoyo militar o políticamente. Los plebeyos eran ciudadanos libres, pero nunca tuvieron el mismo. ¿Estás cansado de no tener nada que hacer? ¿De no saber qué hacer en todo el día y desperdiciar tu vida? Pues no te preocupes más, llegó el Coliseo para ti, con entradas al 2x1 este fin de semana. Prepárate bien con tu familia a ver las mejores guerras de espartanos que verás en tu vida. Nivel de decisión política que los patricios. A pesar de que algunos revueltos provocaban la creación del cargo, pudieron incorporar del tribuno de la plebe y que los plebeyos pudieron incorporarse al Senado. Además, existían los esclavos, que eran generalmente cautivos de guerra y podían ser liberados si compraban su libertad o si sus amos se la concedían.
De este modo se convertían en ciudadanos romanos, aunque conservaban el estatus de liberios, es decir, esclavos liberados. Dia inteiro. Finge que a minha língua é piscizinho do teu grelo. É tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo, dia inteiro. Chama aquela... La religión romana. La religión romana era politeísta y desempeñaba un rol muy importante en la vida cotidiana de los romanos. Adoraban a las divinidades, que eran protectores de los hogares, a las que llamaban lares, y a los antepasados, cuyo rol doméstico estaba a cargo del padre de la familia. También existía un culto público que celebraba sacerdotes en templos, santuarios y ceremonias públicas, y a cuya cabeza estaba el sumo pontífice, cargo que durante los años del imperio desempeñaron los emperadores. Se construyó una gran cantidad de templos en Roma y sus provincias para adorar a sus dioses en la época del imperio también a sus emperadores, a quienes se atribuyó un carácter sagrado. En el templo de la diosa Vesta en Roma, los sacerdotes vestales mantenían encendido el fuego sagrado de la ciudad. El dios más importante era Júpiter, padre de los dioses y de los hombres que, junto a su esposa, la diosa Juno, gobernaba el resto de los deidades, entre ellas Marte, dios de la guerra, Mercurio, mensajero de los dioses y dios del comercio, Neptuno, dios del mar, Diana, diosa de la casa, Vesta, diosa del hogar, Minerva, diosa de la curación, la sabiduría y la estrategia, Venus, diosa del amor y la belleza, Baco, dios del vino, la fertilidad y la diversión, Vulcano, dios del fuego. ¿Cómo fue el esplendor de Roma? Durante esta centuria se extendió por todas partes una sensación de plenitud y perfección. Se construyeron asientos nuevos, calzadas y grandes edificios públicos. El imperio se podía recorrer de punta a punta. Sin temor a los bandidos y a la prosperidad económica, se sumó un extraordinario florecimiento cultural. Hey tú, sí tú, ¿quieres tener el mejor equipamiento y perder menos de tus peleas? Pues ya no busques más. Ahora puedes conseguir las mejores armaduras en tu mercado de armas más cercano, así que, ¿qué esperas? Man, I love Jesus. More